Ok, buenas tardes a todos. Entonces vamos a continuar la presentación y vamos a tener una vez este tema que ha sido un tema muy largo. Bueno, habíamos quedado entonces en el modelo de registro del examen físico y en el modelo del examen físico general, ustedes imagínense, les decía, cómo un paciente ingresa a su consultorio desde la forma de presentación, desde la ropa, desde las fases, desde el cabello, la higiene. Entonces van a ir teniendo más o menos un prototipo ustedes de revisión del examen físico general, en los cuales tienen que ver ustedes primero el biotipo, normolíneo, las clasificaciones que le he hecho, las facies, 200 tipos de facies que hablamos, la actitud o postura, si está de pie, si está sentado, si viene recostado en la posición que generalmente el paciente está, la deambulación, qué tipo de marcha tiene, si tiene fluidez en la marcha o tal vez tiene una alteración en la marcha tipo parkinsoniana, tipo en ataxia cerebelosa, bla, bla, bla. El peso, la talla y el índice de masa corporal es fundamental. La temperatura del paciente, y aquí le podemos colocar los signos vitales del paciente que en realidad viene a estar dentro del examen físico general. En cuanto a la piel, tenemos que colocar el color, la pigmentación, la humedad, la turgencia, ya, y bueno, todo lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Más o menos tratando de ver si estás hidratado o estás deshidratado. Esto junto con las mucosas y hacer el signo del pliegue, las paneras, lo que es el pelo, las uñas, todo lo que hablamos en el color, la pigmentación, si tiene firmeza o no tiene firmeza, alteraciones en las uñas que vimos, la onicogrifosis, por ejemplo, la onicorexis, la onicocausis, tejido celular subcutáneo, si tiene tejido celular subcutáneo o no tiene tejido celular subcutáneo, si está disminuido, si es aumentado, si tiene panalículo adiposo. Bueno, entonces con esto terminamos lo que es el examen físico general. ¿Ya? Una vez terminado el examen físico general, les quiero dar unas cuantas pautas de lo que en realidad es el examen físico regional. Y el examen físico regional consta, ustedes saben, de inspección, palpación, percusión y auscultación. Ese es el prototipo normal de una revisión semiológica del examen físico de un paciente dado. Entonces, después de haber tenido nosotros el examen físico general, empezamos con el examen físico segmentario. Y para el examen físico segmentario, que va a ser nuestra próxima clase después de la que sigue, para el examen físico segmentario vamos a ir, por ejemplo, cabeza, cara, cuello, tronco, abdomen, extremidades y así por sistemas. Pero en cuanto a la inspección, entonces, quiero decirles que es una procesión con la solamente vista desnuda del aspecto, color, forma, tamaño, movimientos de la superficie externa del cuerpo, cavidades, conductos. Con la inspección uno mira desde que ingresa el paciente a su consultorio. Ustedes le ingresan más o menos desde lo miran de pies a cabeza. Es así como cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a un nuevo, qué sé yo, a un nuevo curso, ingresan a un nuevo ambiente y ustedes miran pequeños detalles que pues no van viendo detalles que ustedes nunca han visto para hacerse en la mente. Entonces lo mismo tiene que ver en el paciente. Ya pequeños detalles, todo, desde la forma de los cabellos, de la forma de las cejas, el párpado, la coloración de las escleras, el tipo de nariz, si tiene ojera o no tiene ojera. Entonces eso en cuanto a la inspección. Entonces para la inspección, pues no solamente se usa durante el examen físico, sino la inspección tiene que durar desde que ingresa el paciente hasta que se va el paciente. Dura todo el tiempo que estamos con el paciente, comienza desde la observación, la vista aporta mucho en la información del paciente, hasta la forma de cómo se mueve, los ademanes que tiene el paciente, y es solamente entrenar el ojo clínico. Y esto se ve con el tiempo. O sea, el gran médico, el médico semiólogo, ve detalles que cualquier otro médico a veces no ve. Y si ustedes realmente quieren ser buenos médicos, tienen que practicar su ojo clínico. ¿Listo? Bueno, entonces ya en el examen regional, esto como pantallazo nomás para lo que después vamos a hacer, en el examen regional, bueno, les decía, ingresa cabeza, cuello, tórax, pulmones, mamas, aparato cardiovascular, abdomen, aparato geniturinario, sistema nervioso. Esto cuando se hace la revisión por aparatos. Pero hay otros hospitales que ya tienen ya el sistema del examen físico por sistemas. Entonces, por ejemplo, sistema nervioso, sistema pulmonar, sistema gastrointestinal, sistema geniturinario y así. Entonces, si por alguna razón uno a veces en el examen físico llega a no poder revisar un sistema o un aparato, hay que anotarlo en la historia clínica. No se realiza el examen ginecológico por pudor de la paciente. Ya, esto en pacientes que están hospitalizados, al menos esto es fundamental. ¿Listo? Entonces le decía, el protocolo es inspección, percusión, palpación,
auscultación y maniobras semiológicas. Todas las maniobras semiológicas luego vienen. Lo que les decía por aparato, sistema circulatorio, nervioso, respiratorio. Este es otro tipo de historia clínica que está abocado a los sistemas. Ahora, haciendo ya la revisión de cabeza y cuello, tenemos que tener en la inspección, por ejemplo, ver cosas como la simetría de la cabeza, el tamaño, cosas grandes, estamos hablando ahorita. Simetría, cosas grandes, tamaño, tumoraciones, alteraciones en cuanto al color del pelo y cabello, a la piel, si por ejemplo está con albinismo el paciente, que marca, ¿no?, desde el ingreso del paciente. La palpación con ambas manos, revisar tonos y contornos. En cuanto a la percusión, por ejemplo, si realmente es necesaria, por ejemplo, o la auscultación, ¿no? Generalmente en cuello hay que auscultar a veces soplos carotídeos, o a veces soplo temporal. Eso en cabeza, cara y cuello. Aquí vemos, por ejemplo, detalles ya en tórax, por ejemplo, miren, ahí vemos un pectus excavatum, donde está ahí, por ejemplo, su apéndice sifoides marcada y prominente. Ya, un tórax en quilla, un pectus excavatum, una citis, un Godet, por ejemplo, una fobia con Godet. Ahí, por ejemplo, miren el edema periorbital, que tranquilamente te puede decir yo que la paciente está con un rash alérgico, o tal vez es una enfermedad renal crónica, o un síndrome urémico, ya, edema en miembros inferiores, o la mala circulación que se puede dar con equimosis, ver pequeños detalles, ¿no es cierto? O miren, por ejemplo, la piel está totalmente eritematosa, con una quemadura de primer grado por el sol, ya, actínica, ronchas, equimosis con un hematoma previo. Ya, y aquí vemos algunas deformaciones, por ejemplo, que esta tranquilamente se puede ver por una fractura, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, la piel disminuida en cuanto a textura y otro tipo de mano patológica, ¿ya? Esta es una fractura de Dupuytren. En cuanto a la palpación, entonces tenemos una apreciación manual de la sensibilidad, temperatura, consistencia, forma, tamaño y movimientos de una región explorada. Eso es la palpación, gracias a la habilidad que tenemos en las manos, en los pulpejos de los dedos, con las terminaciones nerviosas que nos dan frío, calor, forma, nos dan la capacidad propioceptiva, ya táctil, podemos hacer la palpación de los diferentes lugares del cuerpo, de las diferentes regiones o aparatos. Entonces, en el cuello, por ejemplo, tenemos que palpar tiroides, el pulso carotídeo, y para palpar la tiroides, por ejemplo, tenemos que saber la maniobra de Kervain, ya, otro tipo de maniobras. En el pulso carotídeo, por ejemplo, saber dónde palpar el pulso carotídeo, a qué nivel está, por ejemplo, del músculo esternocleidomastoideo, el tórax, los latidos cardíacos, la elasticidad y la expansión del tórax en la respiración. En cuanto a abdomen, hay que tratar de palpar. Primero se hace una palpación superficial y luego la profunda. Ustedes saben en abdomen. Y en la palpación profunda ya uno va a ver justamente órganos, hígado, vesícula, va palpando así una palpación profunda. En cuanto a la palpación de abdomen, ustedes tienen que saber, y esto no se van a olvidar nunca. Primero se hace la palpación superficial con la mano de escultor. Uno palpa, los 9 cuadrantes se palpa. Y luego empieza a palpar uno donde el lugar está menos álgico. Por ejemplo, si te dice el doctor, me duele, ay, aquí donde está la vesícula, pues uno tiene que palpar por el otro lado. Esa es la palpación superficial y luego la profunda. Vas palpando, por ejemplo, ahí ángulo colónico del lado izquierdo, vasos, riñones, ya sigmoides, páncreas, tratar de palpar donde está ya sabemos que el páncreas es retroperitoneal, pero a nivel del páncreas palpamos para ver cómo está el mesocolon. Palpamos luego recién en el lugar donde está álgico el paciente y hacemos las diferentes maniobras. En este caso sería la maniobra de Murphy si es hepático, si es hígado, para ver si es vesícula. ¿Ya? Y así vamos palpando diferentes órganos, tratando de palpar diferentes órganos. Lógicamente que a veces ustedes saben que, como dice ahí algún cirujano grande que decía, ¿no? El abdomen es como una caja de Pandora. O sea, uno tiene un abdomen agudo, quirúrgico. Pensás vos que es apendicitis cuando te encontrás que es vesícula. Entonces, una caja de Pandora, a eso se refiere. Luego de la palpación, en general, vamos a hacer lo que es la percusión como técnica general. Entonces, la percusión consiste en realidad en la apreciación de los sonidos debidos al golpeteo de la superficie externa del cuerpo, particularmente en tórax y abdomen. En realidad, la percusión se ha hecho sobre todo para tórax y abdomen. Y es ahí donde Auenbrugger, por ejemplo, fue el padre justamente de la percusión, que fue el que empezó a hacer el famoso, primero de oído, de oreja, y se puede decir, a cuerpo,
y luego con los pequeños aparatos que primeramente se introdujeron como el estetoscopio de Pinar, por ejemplo, y luego ya los nuevos que vienen, ya los fonendoscopios que conocemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, fue donde se inventó justamente el método de Auenbrugger, cuando inició la percusión, mire, tantos años atrás. Y la técnica más utilizada para la palpación, o perdón, para la percusión toracoabdominal es justamente esta, la técnica dígito-digital. Y para esto vamos a usar nosotros un dedo que es el dedo percutor, que ven aquí en la imagen, que es este, el dedo percutor, ¿ya? Y tenemos el dedo plexímetro, que es el dedo que va a colocarse justamente en el lugar donde se va a percutir. Y bajo esta técnica, ustedes tienen que empezar a manejar y a practicar en su casa, en su cuarto. Ustedes se pueden ir percutiendo, por ejemplo, en los espacios intercostales. Uno palpa un espacio intercostal y se percute para ver qué es lo que oye. Tiene que oírse un ruido sonoro, claridad pulmonar, ya a nivel de pulmón, por ejemplo. Entonces tienen que practicar, ustedes tienen que practicar su oído, porque el médico tiene que tener un buen ojo clínico y tiene que tener un buen oído para ocultar ruidos que justamente a veces con el sonido, uno está acostumbrado a escuchar música fuerte, luego no lo escucha. Tiene que practicar su oído. ¿Y cómo? Percutiéndose, chicos. Se percuten ustedes a nivel de los espacios intercostales, se percuten tanto anterior como posterior, o si quieren, se percuten el abdomen. Hay un lugar que es sumamente timpánico, que es el espacio semilunar de Traube, que este se encuentra, por ejemplo, es la parte superior del abdomen. Se encuentra a nivel de, si se puede decir, en la parte del hipocondrio izquierdo, entre lo que es vaso y estómago, donde termina el tórax. Ahí está el espacio semilunar de Traube y tiene que escucharse timpanismo. Ya, entonces ustedes percuten, por ejemplo, claridad pulmonar a nivel de los espacios intercostales y timpanismo a nivel del abdomen. Entonces aquí vemos algunos sonidos que nosotros normalmente escuchamos en la percusión. El timpánico, le decía, en el espacio semilunar de Traube, un abdomen normal, o en el neumotórax, atención, por ejemplo, escuchamos nosotros timpanismo. Ustedes no vayan a colocar, ¿no? Murmullo, o bueno, se percute en forma normal, timpanismo pulmonar. Es un horror. Solamente se escucha timpanismo cuando hay neumotórax. Se escucha claridad pulmonar o, si se puede decir, sonoridad pulmonar. Hipersonoro tórax enfisematoso o sonoro un tórax normal, como le decía. Ya, la transición entre pulmón e hígado se dice una percusión submate. Y mate cuando estamos frente a órganos macizos, como por ejemplo hígado, área cardíaca, masas ocupantes. En un síndrome de condensación pulmonar, una neumonía, por ejemplo, se puede ver justamente o se puede escuchar el ruido mate. Y acá está lo que les decía, ¿no? Es el espacio semilunar de Traube, donde termina el hígado y está la parte superior del estómago. Ya, en la parte superior del estómago, uno percute y se escucha, tenemos 10 minutos, qué rapidez. Bueno, se percute ahí el espacio semilunar de Traube, ¿no? Miren acá, en la parte superior, justamente donde la cámara gástrica, en la parte superior, uno a veces en la cámara gástrica cuando está parado, uno tiene aire, en cambio el alimento y el jugo gástrico se va a la parte inferior por gravedad. ¿Ya? Entonces, ya. Bueno, en cuanto a la percusión de abdomen, nosotros generalmente cuando empezamos a percutir, nosotros empezamos a percutir justamente donde está el apéndice sifoides. Por debajo del apéndice sifoides uno percute supuestamente el espacio semilunar de Traube o la cámara gástrica, y de ahí vamos haciendo la percusión en las diferentes regiones, ¿no? Para ver qué es lo que se percute y comparando, por ejemplo, mate, submate. Por ejemplo, si es una víscera hueca, percutirás timpanismo. Por ejemplo, en pacientes que tienen asas distendidas, en una oclusión intestinal, en una pseudooclusión intestinal, vas a palpar justamente timpanismo. Ya, y bueno, esto en cuanto a la percusión. Ahora, generalmente, por ejemplo, cuando el paciente tiene líquido en abdomen, el líquido, por gravedad, ustedes saben que se va hacia abajo. Ustedes percuten normal en la parte superior, pero en la parte de abajo percutís mate. O cuando te das cuenta de que es líquido, cuando vos le decís al paciente que se eche de lado, y se echa de lado el paciente, y aquí percutís aire, porque el aire se va, y abajo percutís mate. Ya para que vean que ustedes la percusión es muy útil. Ya, lo mismo aquí, por ejemplo, generalmente en los órganos genitales femeninos, aquí en toda esta zona vas a palpar mate, porque está aquí, por ejemplo, el útero. ¿Ya? Y terminando la técnica, les decía, los protocolos de revisión, inspección, percusión, palpación y auscultación,
vamos a tener lo que es la auscultación, ¿no es cierto? Entonces la auscultación, pues, viene a ser la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo. Entonces, para la auscultación, por ejemplo, la N inventó justamente este estetoscopio de Pinard, ¿ya? Este de acá. Y ahora, por ejemplo, actualmente se usa en obstetricia, se usa para justamente auscultar los latidos fetales. Todavía se está auscultando este estetoscopio de Pinard. Tenemos otros tipos de modelos antiguos, miren, que venían de todas formas. Y actualmente están los fonendoscopios, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a la auscultación, nosotros vamos a auscultar grandes cosas. Por ejemplo, lo que es el sistema circulatorio, auscultamos pulmón y vía aérea, y vamos a auscultar abdomen. Cosas importantes. En el sistema circulatorio, justamente, vamos a auscultar los ruidos cardíacos normales. Y vamos a pasar la clase de ruidos normales y anormales. Soplos, sonidos agregados, vemos las carótidas, arterias renales. En cuanto a pulmón, vamos a ver justamente la vía aérea, ventilación, cómo está su murmullo vesicular, si está disminuido, incrementado, si tiene estetores crepitantes, si tiene sibilancias, ya si tiene crépitos, si tiene rales. En cuanto a abdomen, vamos justamente a ver y va a auscultar si los ruidos hidrorráticos están normales, hipoactivos, hiperactivos, si tiene borboteos o gorgorismo. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a auscultación, como grandes cosas. Entonces, circulatorio, pulmón y abdomen. Grandes cosas que se palpan todo el tiempo en el examen físico. Le decía auscultación del sistema pulmonar, vamos a auscultar pulmones, parénquima pulmonar, y aquí normalmente vemos que si auscultamos este pulmón decimos murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Luego palpamos lo que es la parte cardíaca y vamos a ver ahí justamente los ruidos cardíacos y vamos a auscultar los 5 focos cardíacos que en su momento vamos a decir, ¿no? Está mitral, está el tricuspidio, el aórtico, el pulmonar, el foco accesorio de Erf. Entonces, ahí es en cuanto a auscultación. En cuanto a tórax y sistema cardiovascular, vemos en cuanto a la inspección, por ejemplo, la forma, la mecánica respiratoria, las mamas y las deformidades. Y aquí vemos, miren en la imagen, en un pectum excavatum, como ya les había dicho que es frecuente observar el pectum excavatum en diferentes variedades, unas más, unas menos. El tórax en tonel, por ejemplo, en pacientes que son fumadores, ¿ya? El tórax en quilla, que es una normalidad genética, esta. En cuanto a la percusión, miren, esta es la forma en que se debe percutir. Una vez de que percutí, da los golpes y automáticamente levantar el dedo flexímetro, automáticamente levantar para que uno pueda escuchar el golpeteo que hizo uno. Entonces, por favor, les voy a pedir que se practiquen, esperemos de que podamos hacer alguna práctica, si se puede, practicar la percusión. Ustedes se percuten ahí todo el tiempo. ¿Listo? Matidez, timpanismo. Y luego vamos a la palpación, ¿no es cierto? Y en la palpación tenemos que palpar justamente, si estamos en esta revisión del sistema cardiorrespiratorio, a nivel cardiovascular vamos a palpar ahí el choque de punta. Y esta imagen justamente trata de mostrar el choque de las puntas que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar. Perdón, línea medio clavicular, línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, está justamente ahí lo que es el choque de punta, donde termina el corazón. Y esto se puede percibir con la palpación. ¿Ya? Y bueno, ahí miren, por ejemplo, tenemos una imagen de los antiguos estetoscopios. Este es el de Pinard, por ejemplo, para la auscultación. Miren otro tipo de formas donde justamente el profesor le enseñaba para que escuchen sus alumnos y auscultaban, ¿no? Un tipo diferente, digamos, de algo nuevo que en ese entonces se auscultaba. Y actualmente tenemos estos, que son los famosos fonendoscopios, que deben tener todo el mundo a la hora de las prácticas. Tenemos, por ejemplo, las partes del fonendoscopio. Te dice, todo el mundo anda con los internos ahora, increíble, chicos, que todo el mundo con su fonendoscopio último modelo, ahí su Liebman, ahí, pero no saben ni cuáles son las partes del fonendoscopio. Mi primera pregunta siempre de los internos, a ver, muéstrame su fonendoscopio, ¿cuáles son las partes? Y no saben las partes del fonendoscopio. Usted tiene que saber, por ejemplo, miren, estas de acá donde se colocan al oído, se llama olivas. El fierrito este que se mueve, que generalmente tiene que entrar, la dirección del oído, ustedes tienen que saber, es de posterior a anterior. Y esa es la dirección que tiene que tener el fonendoscopio, de posterior a anterior. Y a veces se colocan a lo volcado. ¿Ya? Entonces las olivas, las ojivas, el fierrito, el tubo en Y, que es la parte de acá donde se divide, digamos, la manguera,
La campana en una parte y por otra parte la membrana. Entonces, estas son las partes del fonendoscopio que ustedes tienen que conocer como estudiantes de medicina. En cuanto a los ruidos respiratorios, esto como técnica general para que ustedes sepan. Siempre se tiene que auscultar, miren, aquí, siempre comparando. En la parte anterior, por ejemplo, vas a auscultar aquí y al mismo tiempo auscultar la parte contralateral, así. Generalmente tratas de auscultar los espacios intercostales, nunca a nivel de las costillas, porque a veces hay una normalidad, un artefacto se escucha. Entonces ustedes en los espacios intercostales se auscultan mucho mejor. ¿Ya? Y aquí miren en el espacio supraclavicular, y aquí hay un foco que es el foco de Goodman, por ejemplo, de los pacientes asmáticos, y uno va auscultando, comparando tanto en la región anterior como en la región posterior, más o menos hasta la costilla, hasta la 10ª costilla, de donde más o menos termina, pues el pulmón, ¿no? Por debajo ya está el diafragma. Y cuando inspira, baja el pulmón y se puede auscultar hasta más abajo, luego expira y se sube entre 7ª y 10ª costal, entonces se puede auscultar el vértice del pulmón. Entonces, bajo estas circunstancias, auscultamos comparando y comparando como siempre. En cuanto a abdomen, igual, hacemos la inspección de la forma, la piel, si tiene ascitis, no tiene, si tiene una lesión primaria o secundaria. Miren aquí, por ejemplo, secundaria, el color, si tiene ascitis, no tiene ascitis, si tiene una hernia. En este caso, diferentes patologías, pues, que te presentan en abdomen. Miren, este es un abdomen asimétrico. ¿Ya? Y en cuanto a abdomen, a manera general, solamente decirles que se divide en 9 cuadrantes, una línea vertical que pasa por las líneas medio claviculares, ¿ya? Y una línea que pasa a nivel del borde donde termina la costilla, el borde costodiafragmático, y esta otra a nivel de la cresta ilíaca. ¿Ya? Entonces se divide en 9 cuadrantes: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, ya, fosa ilíaca derecha, izquierda, hipogastrio. Tenemos menos de un minuto, entonces aquí quiero que lean, por ejemplo, algunos órganos que se presentan en los 9 cuadrantes. Ya en extremidades, algunas deformidades de las extremidades. Seguimos con extremidades haciendo la palpación, la percusión, en cuanto a, no tanto la percusión, sobre todo la palpación del paciente. ¿Ya? Y terminamos con el examen neurológico básico, que viene a tener el Glasgow, las pupilas, el déficit motor y las funciones cerebrales. En cuanto al Glasgow, ya avanzamos los 15, si las pupilas son isocóricas o no, o son anisocóricas, si tienen midriasis o no tienen midriasis. El déficit motor, si tiene biparesia, monoparesia, es decir, la mitad del cuerpo, si tiene paraparesia, si está la mitad del cuerpo en forma vertical o forma transversal. Con esto, chicos, vamos a terminar. Tipos de